Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión, quería abordar un tema referente a algunas categorías, algunos conceptos que se manejan usualmente, a nivel político, a nivel social, a nivel de redes sociales, y tiene que ver con esa categorización de posturas, de cosmovisiones, de formas de ver la vida, de formas de plantarnos ante ciertos temas. Así que voy a ello. Se ha fijado que muchas veces se utilizan conceptos o categorizaciones como por ejemplo conservador, progresista su diminutivo en progre o conservador o rancio o este liberal, por ejemplo, como ya sea como una forma de agregarme a ese pensamiento o como una forma peyorativa de distanciarme de algún tipo de pensamiento. En ese sentido, esta exposición, y no sé cuántos videos van a salir, puede ser que solo en uno se agote, aunque yo creo que serían más. Quería abordar esos conceptos, ¿verdad? ¿Qué sería un conservador? O cómo se podría entender a nivel general. No es un estudio profundo, sino más bien un comentario a este tipo de categorización. Yo le había hecho algo por escrito, microensayos sobre cosmovisiones sociopolíticas actuales. Decía sociopolíticas porque no solo tiene que ver con política, con una postura ideológica política, sino también puede trasladarse a todos los ámbitos, inclusive la cultura, a la economía, a la religión, etcétera. En ese sentido, defino o comparto la definición de la RAE de cosmovisión y se expresa que es la forma de concebir e interpretar el mundo propia de una persona o época. Así que es una forma de interpretar el mundo, las posturas que tomamos ante diferentes circunstancias. Lo que me llama la atención de esta categorización de conservadores, de progresistas, ¿cómo se llama?, de rancios, de degenerados o de ultraliberales, ultraprogresistas, ultraconservadores, es una cuestión de que creo que esas categorías se utilizan precisamente como agrupaciones donde uno se adscribe y sin embargo, por definición y por sus propias características, estas categorías suelen convivir en una sola persona en varias intensidades, y una sola persona casi que en un solo día puede actuar o puede pensar o puede posicionarse en diferentes temas de la vida, de su actuar, en varios de esos espectros de estas cosmovisiones de cómo vemos el mundo. Voy a tratar de dar algunas definiciones formuladas así a nivel general de lo que sería, por ejemplo, un conservador. Un conservador se caracteriza por el intento de resguardar las costumbres, las tradiciones, las relaciones sociales, las instituciones sociales, los paradigmas que existen en su actualidad. Consideran que estas instituciones, que estas relaciones, que estas formas existentes siguen siendo valiosas y por ende deben de continuar teniendo vigencia en las dinámicas sociales. El conservador, tal como le dice la palabra, intenta hacer una especie de resguardo, de conservación, de protección de lo existente. Es decir, quiere continuar con ciertas tradiciones porque las considera valiosas, ya sea porque han sido integradas a su forma de vivir, han sido enseñadas, traspasadas de generación en generación a él, y consideran que siguen funcionando, que siguen actuando, consideran que actuaron, que funcionaron para él y que por ende no pueden perder su vigencia así por así, ¿verdad? Entonces trata de conservarlas y su postura política sigue siendo esa, de resguardo. Se dice que un conservador actual en algún momento, muy probablemente, fue progresista, pero cuando consiguió o cuando observó ese cambio, lo abrazó y empezó a intentar resguardar ese cambio para que no retroceda y muchas veces también para que no se adelante. Básicamente diríamos que le parece interesante o le parece valiosa la institución o la situación tal como está, en los términos que a él le parecen actuales y que a él le parecen que está conformada de una manera valiosa y por eso la quiere resguardar. Un conservador, por ejemplo, claro, un conservador digamos, vamos a ver en el ámbito religioso, un conservador
en el ámbito del matrimonio, por ejemplo, si bien, bueno, en el ámbito familiar, si bien quiere, está de acuerdo, por ejemplo, estos son ejemplos hipotéticos y obviamente tienen sus variaciones y miles de variaciones, pero intentaré establecerlo en pequeños ejemplos. Por ejemplo, perfectamente puede haber un conservador que se considere muy proclive o de resguardo de una familia nuclear clásica, padre, madre e hijos. Sin embargo, puede ser que no esté casado o que no haya cumplido con ciertas normas jurídicas o religiosas y sin embargo considera que esa institución en esa formulación padre, madre, hijos, etcétera, es una formulación correcta que no debería trastocarse demasiado. Muy probablemente él en esa postura, sin haberse casado, sin haberse unido en matrimonio o sin haber consolidado esa relación de una manera jurídica, matrimonio civil o religiosa, porque tampoco hubo matrimonio religioso, él definitivamente para 50, 30, 40 años antes, él perfectamente puede considerarse un liberal o un progresista, ¿verdad? Que dijo, bueno, hay que hacer una extensión, porque hace, qué sé yo, 30, 40 años, lo correcto era la familia que se consolidaba a través o a partir del matrimonio. Ese era como el culmine de lo que sería una familia bien integrada, bien procesada y pues en buen funcionamiento, ¿verdad? Sin embargo, esta persona puede estar completamente conforme con estructura, padre, madre, hijos, y sin embargo decir que es conservador y tradicional, cuando en realidad muy probablemente en esa conservación de lo actual haya inmerso alguna especie de tradición de lo previo, ¿verdad? Pero bueno, quiere conservar esa institución actual, tal como está, o pueden haber, ya vamos a ver un poquito el concepto de reforma o revolución, pero quiere conservarla de esa manera sin mayores cambios. Está de acuerdo, considera que es valiosa, probablemente no quiere cumplir con los cánones anteriores, pasar por el altar, etcétera, o consolidarlo de manera jurídica como un matrimonio civil, pero está de acuerdo en términos generales con la institución. Esta persona muy probablemente quiera conservar la institución, probablemente se oponga a una institución como, qué sé yo, el matrimonio homosexual o la adopción de infantes por parte de parejas homosexuales, o no quiera que sea reconocida una pareja homosexual, o no quiera que un trabajador pueda asegurar a su pareja en la seguridad social, porque no lo considera una familia conforme a su postura, ¿verdad? Es decir, quiere conservar la familia, la estructura tal como está, y sin embargo él, a su vez, muy probablemente esté traicionando una tradición previa. Eso sería un conservador así, a lo rápido, ¿verdad? Iríamos ahora con, bueno, van a ser varios videos. Un progresista clásico, que acá me es importante señalar que el progresista no es necesariamente, no es intrínsecamente de izquierdas, que esa es una categoría más política, que es un área, un rubro más político. ¿No? Un progresista perfectamente puede ser, consideramos, de derecha, incluso a nivel de tradición, como el caso anterior. Estamos hablando de una tradición que él quiere conservar, pero sin embargo, al él esta persona, esta X, no someterse a ciertas instituciones previas o clásicas, como el matrimonio, por ejemplo, o a las consagraciones, etcétera, que usualmente se hacen, él está traicionando la tradición en ese sentido. Viendo para atrás y para la forma más clásica de esa institución, está siendo un liberal, está siendo un progresista. En ese sentido también el progresista tendría varios sinónimos, como el progresista o liberal, ¿verdad? Y lamentablemente también lo asocia netamente con, no lamentablemente porque sea peyorativo o porque sea algo malo, también se suele agregar directamente a las izquierdas, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido el progresista es crítico con la institución, con la relación social, con la situación actual. Es crítico y pretende hacer o invocar o discutirla o modificarla o transformarla y en muchas ocasiones también abolirla. Abolirla
para poner algo nuevo ahí, reformarla para incorporar nuevas modificaciones en esa estructura que en la actualidad se puede considerar establecida, no sé si clásica, pero establecida, vigente, que el conservador trata de que no se modifique, pero el progresista está observando errores, está observando fallos, está observando contradicciones que pretende reformar o netamente abolir. El progresista en ese sentido perfectamente puede ser de cualquier rama a nivel político, puede ser de derecha, puede ser de izquierdas, puede ser inclusive un libertario. O sea, sí, para no tomar solo el ejemplo político, en este caso podríamos hablar de la música, por ejemplo. En la música hay, bueno, sobre todo en el siglo XX, o sea, surgió eso de la música atonal, surgió, bueno, es decir, que no tiene un tono específico donde descansar las notas, sino que parece un montón de notas que tienen una lógica, que tienen un sentido, pero que se salen de la estructura clásica de la música, o lo que sea una música, una melodía, una armonía, con cierta lógica, con cierto sentido. Y la música que no tiene tono o atonal es muy diferente y tampoco es muy apta para todos los oídos, para todos los gustos, ¿verdad? Pero en ese sentido hay un salto, hay una modificación, hay un cuestionamiento al tipo de música que se hace y hay una introducción de un elemento nuevo. Claro, uno se puede escribir o no, pero ahí hay algo progresista, algo reformador, algo renovador, que traiciona la tradición. Bueno, un poquito redundante, pero que mete un cuchillo por la espalda de la tradición y modifica ahí e introduce nuevos elementos. Bueno, en tantos ámbitos, eso para decir la música o en el cine o bueno, a nivel político también, pero un progresista es aquel que cuestiona una institución, un progresista en el caso del matrimonio, por ejemplo, que dice, bueno, pero es que el matrimonio no debería ser solo de hombre o mujer, ¿verdad? Sino que podrían perfectamente ser acreedores de esta protección jurídica las personas del mismo sexo, o la seguridad social, perfectamente, si son pareja puede asegurarlo. De hecho, ese cuestionamiento progresista, por ejemplo, hay una figura como es la unión civil, que no es un matrimonio, que sigue todos los pasos del código de familia o de la legislación familiar, pero sin embargo la unión civil sirve y ha habido un reconocimiento de ese tipo de parejas en las cuales hay una protección jurídica para el cónyuge, para la persona, para los hijos, en caso de un fallecimiento, es decir, para cuestiones de herencias, para cuestiones de aseguranza de la vida, para probar la vivienda familiar, es decir, para probar los vínculos. Pero entonces, ese tipo de elementos muchas veces han sido ese cuestionamiento progresivo o progresista o liberal, que va liberando ciertas instituciones y les va cuestionando y les va introduciendo ciertas modificaciones, la que provoca, junto con otros actores, ciertos, no voy a decir avances porque siempre se va para adelante, pero sí ciertas roturas que permiten, sí, bueno, vamos a poner así, avances o modificaciones en las instituciones o en las relaciones sociales concretas, ¿verdad? O actuales, y que se convierten a futuro, se modifiquen a futuro, se convierten en actuales, y estos progresistas, muy probablemente que lograron esos cambios, en ese momento se transforman en conservadores porque van a querer conservar ese cambio. Van a querer conservar ese cambio, que algunos van a querer modificar para hacerlo más poroso y introducir nuevos cambios. Hay otros que muy probablemente, como veamos, van a querer retrotraerlo al tiempo, es decir, dejar sin efecto, abolirlo, para volver a una tradición un poco previa que tenga otro tipo de restricciones. Bueno, eso sería como el primer video. Vamos a continuar con otras categorías en los siguientes. Gracias.